Un saludo a todos los participantes del curso Teoría Fundamentada para Investigadores Sociales. Hoy damos inicio a la tercera sesión. Les habla Alice Peña Maldonado. En esta tercera sesión hablaremos del tema las etapas. Las etapas, los procesos que se da cuando se aplica esta metodología. Y como todos sabemos, para obtener resultados se necesita cuidar el proceso. En este sentido, la importancia de esta sesión es tomar conciencia de lo que significa todo lo que tiene que ver con la etapa inicial y los análisis, la integración y la parte final, la elaboración escrita que dé cuenta los resultados y que tenemos que considerar en todo momento para que nuestra investigación resulte como así lo deseamos. Bien, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo transitar el camino de la teoría fundamentada para que los investigadores sociales se orienten a descubrir teorías, conceptos y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes? Es importante esta pregunta y hacernosla siempre cuando iniciamos una de ellas, es de alguna manera poner en un lugar todos esos supuestos a priori de otras investigaciones, aunque las sabemos, para poder iniciar la investigación que nos corresponde o cuando nos planteamos un objetivo. Es por eso que se trata de descubrir la novedad, los aspectos que tal vez están allí y no lo hemos profundizado y que necesitamos rescatar o recuperar en el proceso de la investigación. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento de la investigación como proceso. ¿Qué es un proceso? Como lo explica, es sistémico, hay unos aportes, hay unos insumos de principio, hay un proceso que va generándose allí internamente hasta lograr al final unos resultados. Es oportuno decirlo que en cada proceso de investigación es muy importante la intención o los que se concretan en objetivos generales y específicos, y que si esto no es tan claro, pudiese desvirtuarse no solo el proceso, sino también los resultados, alcanzar otros resultados que ni siquiera se habían planteado originariamente. Entonces, la intención no solo replegada en unos objetivos, sino también las intenciones de los investigadores, porque cuando estoy hablando de investigadores sociales, muchas veces la investigación la puede ser 1, 2, 3, 5 personas, y todos deben estar claros en el propósito de esa investigación. Es así que nos permite darnos cuenta de hacia dónde queremos, qué queremos obtener como resultado, qué queremos cuidar como proceso y de insumo, que serían los objetivos y las intenciones de investigación. Muchas personas no consideran este elemento, la intención. Muchas veces se nos convoca a una investigación ya con los objetivos planteados y a veces, o que tenemos que plantearlos nosotros a partir de los intereses de una persona, ya sea de grupos de investigadores, de una institución
o simplemente de investigadores que se proponen para hacer algo. De la intención va a depender también la población objetivo o no solo las personas a ser consultadas, sino también los beneficiarios de esa investigación, de los resultados. Entonces, reconocer esto dentro del proceso inicio es muy importante hacerlo. Otro aspecto que debemos considerar, y que ya lo he expresado en otras partes, es la capacidad del investigador. Si es uno, sabrá su situación respecto a sus capacidades o si ya tiene experiencia. Pero si son varios investigadores que están desarrollando ese proceso, pues reconocer el potencial que tiene cada uno, como también los límites. Porque de alguna manera en la etapa inicial que se da, se requiere un tipo de experiencia. En la microanálisis se requiere otro tipo de capacidades, en la integración, así como también en la etapa final en escribir los resultados. Por eso, al principio de la investigación debe hacerse un inventario no solo de las capacidades de los investigadores, sino también de lo que se quiere, de lo que se comprende, se puede y se quiere hacer, realizar. Otro aspecto es el conocimiento del tema, que ya lo hemos hablado anteriormente en otras sesiones, el conocimiento del tema a tratar y que nos permite generar desde un principio ciertas categorías o por dónde va el tema o palabras clave vinculadas al tema. Porque eso dentro del proceso de microanálisis e integración va a ser muy importante tenerlo, que lo maneje los investigadores, tal vez uno más que otro, pero es importante para ir encontrando esas certezas, aun cuando se ha dicho anteriormente, no estar predispuesto a otras investigaciones, pero sí se necesita un conocimiento previo del tema. Luego está la valoración de cada etapa. En cuanto a este punto, tenemos que observar que la valoración de esta etapa, de cada etapa, es esencial, porque si no respetamos o no la conocemos a profundidad, podemos de alguna manera perjudicar el proceso. Cada etapa tiene una razón de ser, cada etapa nos va a asegurar, y allí hablamos del rigor científico, cuando se respeta cada etapa y se hace como así lo exige o lo pretende la misma metodología. Y la etapa ya la de resultado, que también tendríamos que cuidar en el proceso, porque finalmente nos llevó a donde hacernos las preguntas con mucha sinceridad, si realmente hicimos bien el trabajo, si realmente no le dimos tanta importancia a una etapa, y esto por supuesto va a tener efectos en los resultados. Otro aspecto que del proceso que ahí está planteado, del proceso va a depender los resultados, tiene que ver con nuestra cultura. Nuestra cultura a veces, y por ser muy pragmático, queremos los resultados para allá, y esto hace que se altere parte de estas etapas y no se respete adecuadamente. Por eso, en la medida que respetemos cada etapa, la etapa inicial, la de microanálisis, la de integración
y la del estado final, la etapa final, pues podíamos estar diciendo que estamos asegurando los resultados que bien queremos obtener y que nos permita luego tener un nuevo insumo para decisiones, para toma de decisiones, porque los resultados no se quedan allí. Estos van a permitir tomar decisiones en programas sociales, tomar decisiones para procesos educativos, para procesos culturales, y conforme al objetivo previo. Bien, entonces, acá encontramos, en este primer momento, como etapa inicial, la recolección de los datos. Ya les explicaba la importancia de los objetivos y de las personas a las que vamos a consultar, porque la recolección de datos me convoca a una población y también a una muestra. No se puede toda la muestra, toda la población, y que de esa muestra, ¿quiénes serían las personas adecuadas, los informantes adecuados? No saberlo elegir, habrá que volver a repetir la recolección de datos, y eso no siempre es posible o tiene un costo de tiempo o de dinero, y tenemos que cuidar, por eso, ser muy precisos en esa recolección de datos. Otro aspecto de la recolección de datos es la posibilidad de encontrarnos con las personas, en qué lugar, en qué espacio puedo encontrar a estas personas, y que estén dispuestas también a otorgarme su conocimiento, sus saberes, sus creencias para hacer el trabajo, para elaborar. Bien, ya recolectados los datos, disponer a vaciarlo en un programa, o en un programa ya sea de datas o en Excel, saberlos recolectar, o sea, ubicarlo, bajarlo, con categorías, que ya ahí comenzaría, ya uno va visualizando tendencias en esos datos, e ir incorporando las primeras categorías que está en el plano de la microanálisis. Ya estaríamos nosotros iniciando ya un primer análisis de los datos. En la recolección de los datos vamos a encontrar también datos hasta muy amplios, hasta fuera de las preguntas que hicimos, y esto, bueno, también saber dónde ubicarlas, o sencillamente porque no entendieron la pregunta, o porque se equivocaron. Todos estos aspectos de la recolección de datos es muy importante también, estar muy atentos, incluso en la transcripción, si lo hacemos bien, si tenemos que, en esos datos obtenidos, tenemos que mejorar la expresión, la palabra, la frase, y ahí comienza ya también una parte de la interpretación de ese dato. Ya luego, en el microanálisis, lo explicaremos en su momento, lo que es la codificación abierta y la codificación axial, que son momentos, a mi modo, muy interesantes, porque entra a funcionar también nuestras capacidades de imaginación, en el imaginario, de encontrarnos con otros imaginarios, y que nos permite catalogarlo y suscribirlo dentro de una categoría, una subcategoría, en este sentido. Bien importante el microanálisis, porque de ese microanálisis nos va a permitir luego hacer integraciones, epígrafes, guías que nos permita ir consolidando e integrar lo que hemos obtenido en esos datos. Y allí es convirtiendo esos datos en información, y de información, al integrarlo, en conocimiento. Es un proceso bien interesante allí. Luego, ya en la etapa final, si hemos respetado las etapas anteriores, ya en la etapa final, la creación de la teoría,
tiene también otra complejidad a la cual no tenemos que temer, sino abrirnos a esa experiencia de sentarnos a escribir, de reconocer que estoy suscribiendo a lo que se dijo, no lo estoy inventando, y si lo estoy parafraseando o interpretando el dato, pues tratar de ser muy consciente en la redacción y defender siempre esa voz o esa mirada que se dijo allí y que en la interpretación nos permite categorizar y seguir respetando los datos originales o la expresión o la creencia original planteada por los informantes. Bien, vamos aquí a explicar en este momento un poco describir algunos elementos como son el de los sucesos o situaciones de estudio. Ya sea que cuando estamos estudiando el fenómeno social y de la cual consultamos a la gente, los datos, la codificación abierta, los datos se descomponen, se comparan, se etiquetan con códigos y se agrupan en categorías. En categorías también está el muestreo abierto, se busca mayor oportunidad de descubrimiento. Estos dos elementos podían ser usados o hay que usarlo de modo que en la codificación abierta, que quiero hablar allí, ya ahí están todos los datos, todo lo que conseguimos. Ahora esos datos los vamos ubicando, los vamos comparando, esto tiene que ver con esto mismo, lo incorporamos lo etiquetamos, le damos una categoría, una subcategoría o algo, si es único, si es relevante con respecto a los demás datos. Y allí es de verdad que en esta codificación abierta se aprende muchísimo de lo que se obtuvo, de la gama de información que estamos recibiendo y que nos corresponde ya ir ordenando, organizando. Ya en el muestreo abierto, pues también para confirmar estos datos e incluso ir profundizando en los elementos que conseguimos, hacer nuevas preguntas y llevarlas para profundizar más. Yo creo que esta herramienta permite, por un lado, no solo profundizar, sino también buscar las raíces de esas creencias y de esos aspectos que no siempre se dicen en el primer dato, en la primera respuesta. Bien, ya explicado brevemente esta parte de la descripción, que ya no es una descripción es una descripción de lo subjetivo, ciertamente, no es tan objetivo en cuanto, bueno, hay un número de personas encuestadas, pero esa descripción es cualitativa, es una descripción que nos permite ya orientarnos hacia dónde van los datos obtenidos, y nos da, esta etapa es muy importante y que se debe consolidar y releer los datos muchas veces. Una sola vez no es suficiente, un día lo puedes trabajar, estudiarlo, al otro deja para el otro día, lo vuelves a releer todos los datos, hasta, bueno, yo lo he hecho hasta 5 veces solo para poder incluso ir descubriendo subcategorías que en una primera mirada no se obtienen. Ahora bien, ya en el ordenamiento conceptual, ya estamos construyendo conceptos, incluso de eso, ya esos datos, ya hay información, es la aplicación del análisis de los sucesos. En este caso, allí, ya sea el tema de que estamos trabajando, de eso, ya sea suceso o de la misma información,
En la codificación axial se busca la relación entre categoría y subcategoría a partir de sus dimensiones. Dimensiones políticas, sociales, culturales, comunicacionales. O sea, podríamos ya generar ciertos módulos de dimensiones de conocimiento alcanzado. O podemos incluso, conociendo otras dimensiones, ver que no están presentes. Y esto también nos debe llamar la atención en el mismo ordenamiento conceptual. Esa relación de categoría y subcategoría, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que cuando se está entrevistando sobre el tema de la felicidad, surgieron algunas categorías, pero dentro de esa categoría, otras subcategorías. Por ejemplo, la categoría de la felicidad basada en lo material. En la felicidad basada en lo espiritual. Ya de esas dos categorías, lo material y lo espiritual, surgen nuevas subcategorías, otras más categorías. Por ejemplo, la felicidad basada en lo espiritual, en lo material. Pero de lo material surge trabajo, tener cosas, poseer cosas, comprar. Entonces, dentro de esa, trabajar entonces esa categoría, al ordenar esas categorías en subcategorías, va generando nuevas ramificaciones que nos permite a su vez conceptualizar, o sea, lo que llaman el mapa conceptual. Te va dando unas ramificaciones y va haciendo una comprensión, uniendo, por supuesto, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, y va haciendo un compuesto de palabras, de frases, con las frases, y que van orientando también esa producción teórica. Por ejemplo, cuando la persona habla en la categoría felicidad desde lo espiritual, entonces invocan allí lo cultural, lo propiamente religioso, a Dios. También allí colocan dentro de lo espiritual la felicidad, que no es algo así tan visible, pero sabemos que todos reconocemos la felicidad como algo importante. Entonces, uno más que otro, pero allí surgen categorías, en esa codificación axial, pues es otro mundo de belleza, diría yo, en estos datos donde ella misma se va tejiendo, se va conformando tejiendo todo una significados y sentidos de la palabra, en este caso, de la que estoy explicando, de la felicidad. Pero igual ocurre en todas las temáticas que me ha correspondido hacer. Por ejemplo, en un trabajo que hice a 400 artículos de opinión sobre el tema de Contraloría Social, me permitió no solo generar muchas categorías en un principio, la parte de descripción, pero ya en el momento del ordenamiento conceptual, ya la restringí a seis momentos, a seis dimensiones, pero dimensiones que a su vez generaron categorías y generaron subcategorías, por lo que me permitió entender por dónde iba, cómo entendía y comprendía la gente el tema de Contraloría Social. Totalmente diferente a lo que dicen los libros, a lo que dicen las bibliografías o autores que hablan de ellos sin haber consultado con las personas, y allí se derivó un libro con 6 capítulos y con aproximadamente de 50 páginas. O sea, solo eso fue el libro de resultados. De allí se puede escribir muchísimo, surgir muchos artículos por cada uno de los documentos, de cada una de las dimensiones obtenidas.
Por ejemplo, dentro de la Contraloría Social, una de las dimensiones que me pareció bien interesante era lo histórico. Siempre que las personas hacen referencia, en este caso a la Contraloría Social, hacían referencia a algo del pasado, a algo que había ocurrido, a algo que mencionaban histórico, y que allí surgió esa categoría, lo histórico de esos saberes. Bien, entonces ya hemos visto la diferencia entre la codificación abierta y también la codificación axial, que una es muy importante la abierta y hacerla muy bien para que la codificación axial nos permita trabajar con datos en un marco de profundidad que amerita, ya aquí amerita ser más profundo, no solo como investigadores, sino ya las temáticas ya está dando forma y contenido. Al principio es más forma y en el PRO ya contenidos que después en el esquema teórico hay que escribirlos. Bueno, tenemos también el muestreo de incidentes o acontecimientos para conocer el máximo rango de variaciones de las dimensiones de la categoría. Aquí este aspecto es muy interesante explicarlo porque nos remite al tema, nos remite al elemento de lo histórico. O sea, los datos que recibimos no se dan, o las creencias que nos han aportado, o la información que nos han dado las personas encuestadas o consultadas, no se da texto sobre el contexto, no hay texto sin contexto. Y de allí uno puede observar cómo eso que se dice está acompañado con acontecimientos históricos, con acontecimientos culturales, mediáticos, acontecimientos tecnológicos, o sea, se pueden corroborar. Entonces, ese muestreo de incidente y acontecimiento permite, ¿por qué la gente piensa así? ¿Por qué la gente siente de esta manera esa situación? Entonces, porque ahí y que son pronunciados en los datos y que son contundentes. Entonces, allí observamos que esas categorías tienen un sustento en la realidad, o algunos, tal vez no, pero también son válidos de reconocerlo, porque esa persona piensa así. Si hay la oportunidad de volver a esas personas y preguntarle, por eso es interesante en la recepción de los datos, tener los datos de la persona como contacto para poder luego consultarle, si así ellos lo desean. Porque esos datos, esas personas que dicen algo y nos resulta muy importante y fuera de lo común en cuanto a innovación, novedoso, pues allí se puede consultar, ¿no? En este ordenamiento. Como ustedes pueden ver, en esa etapa es también maravillosa, o sea, maravillosa porque como investigadores sociales podemos ya entender que no es una investigación de soplar y hacer botellas, sino que amerita muchísimo corazón y mucha mente para trabajar y producir, porque aquí en este momento de ordenamiento conceptual ya estamos produciendo y estamos ya como en un proceso de embarazo, ahí ya se está viendo la barriga, ya se está viendo que algo ya pasó de un estado a un estado cualitativo, un estado cuántico, pensando en esto, ya hay un cambio de forma y de contenido también. Bien, en el aspecto, ya la tercera etapa, el esquema teórico, ¿qué podemos decir? Es la explicación y predicción de comportamientos y significados a partir de las categorías con sus propiedades, dimensiones y relaciones. Sabemos que tenemos que escribir, sabemos que tenemos que plasmar en algún lugar o explicarle a alguien los resultados.
antes de explicarlo, tenemos que nosotros explicarlo y predecir allí esos comportamientos. O sea, si esto es lo que se piensa, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si esto es lo que la gente cree que es importante, ¿qué se debe hacer para que un programa social sea mejorado? Entonces, allí esa explicación y predicción de comportamiento y significado a partir de esa categoría es muy importante en principio hacer memos, escribir como una especie de pequeños artículos que den cuenta a esos hallazgos y de lo que implica esos hallazgos en la realidad, en forma práctica. Posibles prácticas, posibles haceres, posibles acciones. Esto también, y que hay que escribirlo como tal, como está allí obtenido, como se obtuvo. Porque después está otro texto que hay que escribir, que es lo que considera el investigador, y ya ahí entra la parte del investigador con sus aprendizajes, con sus percepciones, y que tiene que escribir también. Otro aspecto es las dimensiones. O sea, ya les había dicho a ustedes, podría ser los resultados de la dimensión cultural, social, política, económica, bueno, las que puedan surgir allí. Esas dimensiones nos va a permitir darle sentido, si esto tiene implicaciones en el mundo educativo, si esto tiene implicaciones en el mundo mediático, entonces, o legislativo. Entonces esto es importante, también ir consolidando las dimensiones y también aquellas que están ausentes y que considere el investigador que es importante evidenciarlas en el informe. Luego, las relaciones, porque cada uno de los, ¿cómo se llama? De estas dimensiones están involucradas, están relacionadas, están conectadas de algún modo. Pudiese ser, esta debe ser primordial, estas son secundarias o estas son paralelas. Es muy importante allí ese trabajo, ¿no? Que ya requiere un mayor aprendizaje, entender para dónde van esos resultados, qué se puede hacer con esos resultados. En este caso se hace la codificación selectiva, que es la identificación de la categoría central, la cual dice, en pocas palabras, lo que está pasando en el fenómeno estudiado. Un relato, por ejemplo, actualmente vengo haciendo una investigación conjuntamente con un grupo y cada uno iniciamos la investigación individual, de modo que en una segunda etapa sea más colectiva. Entonces yo me incorporo con las investigaciones de dos investigadores más. Bien, entonces allí se observa, cuando ya con mis datos, que eran 30 personas, no es tan visible ciertas cosas que sí fueron visibles con 90 datos. Y cuando me ha correspondido estudiar 420 datos, ya la cosa es como que por ahí va la cosa. O sea, surge la categoría central. La categoría central, en este caso, se trata del respeto, ¿no? Del respeto y la conciencia, la producción de conciencia y el respeto de uno por otro y hacia sí mismo. Entonces, surgieron, por supuesto, 20 categorías más, pero de estas se dieron en muchas dimensiones, en muchos módulos de la que se estaba trabajando, y esto me permitió descubrirlo aparentemente rápido, pero ya en la suma de 90 datos y de 420, pues es mucho más visible la presencia de esa categoría central. ¿Esto por qué? Porque la categoría central dice algo que no lo dice
que una sola persona, sino que hay toda una intención social o hay una preocupación social en ese aspecto. Entonces, es importante verificar. Acá ya es donde uno puede entender la importancia del número de las personas consultadas. En 30 se observa algo, parte del fenómeno, pero es como colocar una lupa ya con 90 personas o 420, pues tiene elementos mucho más concretos, concisos, que en una investigación para producir teoría fundamentada, pues resulta más beneficioso para luego producir informes y que sobre todo la gente, quienes dieron los aportes y que son grupos de interés, lo tengan para su propia autopercepción o su propio desarrollo como seres humanos. Bien, en la codificación entonces decíamos que aparece la categoría central, se inicia con una historia descriptiva, luego un texto argumentativo y finaliza con un esquema teórico. Entonces al final, esto es importante. Eso lo vamos a explicar posteriormente, pero cada detalle de lo que estamos hablando, creo que hay que, a medida de profundizarlo, y sé que en estas sesiones es imposible, pero seguro que a medida que ustedes aplican la teoría fundamentada, ustedes van a ir aprendiendo a reconocer cada momento, no solo la belleza, sino la verdad que se logra y se alcanza de todos estos datos. Bueno, como lo dice allí, el informe tendría que ser una historia descriptiva, luego un texto argumentativo, producto de toda de lo encontrado, y final argumentativo. O sea, ya no voy a decir la felicidad es esto, sino lo argumento. Ya están los epígrafes, y los epígrafes lo he trabajado con como todo un artículo, como todo un artículo que amerita la totalidad y comprensión de ese artículo. Y luego finaliza con un esquema teórico donde muestra como las relaciones que hay y que se produjeron en esa investigación. Bueno, está también el muestreo discriminativo, busca hacer análisis comparativo con otras investigaciones o con otros investigadores, y esto también me permite de alguna manera validar los resultados. Hay dos expresiones, validez investigativa y validación. En cuanto a esto es validación, porque la validez yo puedo hacerlo estudiando una mata, estudiando la biología, la validez de los datos y en este aspecto, pero ya en términos de saberes, creencias, opiniones, es validación. Entonces, se compara con otro para validar si esto realmente, o validarlo con la persona. Allí puede servir un grupo focal para validar eso con personas que están muy vinculadas con el tema o son beneficiarias o afectadas por el tema problema. Entonces sí es importante el muestreo para que quede redondo todo el informe, ¿no? Que es lo que se busca dar respuestas muy integrales. El otro aspecto que también se plantea en esta sesión es el tiempo. ¿Es posible cuantificar qué porcentaje del tiempo total de la investigación planteada puede requerir cada etapa del proceso de investigación usando teoría fundamental? Bien, ¿qué responder? Es como, no es difícil, pero sabemos que es como cuando hasta uno escribe en un texto, está un 20% y otro 20%.
sería 40%, y acá sería el centro 60%, o sea que lo llevaría más lo central. Ahora, sería un 20% aquí, y un 40% todo lo que se refiere al análisis, al microanálisis y a la integración. Mira, en principio va a depender de la experiencia de las personas, de la capacidad que tenga de respetar el tiempo, porque se puede decir al principio son 20%, 30 y 20. Y las personas no respetan el tiempo, no se exigen, porque en este aspecto debe haber una autoexigencia de parte de los investigadores o de la misma institución que les manda a investigar y que dice, bueno, dentro de un mes necesito esos resultados. Me imagino que ya serían personas con mayor experiencia. Pero igual, yo creo que todos nosotros los investigadores siempre aprendemos a producir y hacer, y tenemos los tiempos medidos. Esto, aprender a medir el tiempo, pues obliga también a nuestro cerebro a dar respuestas también en lo más breve. Si yo no me delimito en el tiempo y bueno, hasta el año que viene termino y nunca termino la investigación, como le ocurre mucho a los investigadores sociales que tienen que presentar en la universidad algo y pasan 2 o 3 años y no lo han entregado porque no tienen una disciplina que creo que es muy necesario desarrollarla en este aspecto, ¿no? Y que tenemos que aprender a hacer manada. Eso, en el mundo de la comunicación, ya les he dicho que he sido periodista, y nos limitan a hacer una búsqueda de información en la mañana y a la fuente, y en la tarde hay que hacer ya el artículo, porque después debe ser entregado a la redacción para ser ya publicado. Y esto ayuda a dar respuesta, a agilizar la capacidad de pensar, de reflexionar, de sintetizar. Entonces, eso es cuestión de cada uno obligarse. No, generalmente a las personas no nos gusta que nos obliguen a hacer las cosas, pero tenemos que aprender a abrir investigación y a cerrarla en el tiempo, y ahí uno va aprendiendo a un dominio de la herramienta, ¿no? Eso creo que es muy importante dejarlo claro, ¿no? Planificar los tiempos conforme a las etapas, reconociendo potenciales limitantes del investigador o de los investigadores, si el tiempo que se encuentra, los recursos, porque si lo voy a hacer sola, porque me corresponde hacerlo sola, o con 2 personas, no es lo mismo que 3, 4, 5, 10, allí pudiese darse también el elemento de lentitud, porque hay que explicarle a los demás los objetivos de investigación, o si va a estar esa persona en la primera etapa, o en la segunda etapa, o en la tercera, o en la cuarta. Entonces, allí hay que calibrar todos estos elementos y que lo aprendemos en la medida que sabemos el objetivo de investigación. Si no hay una comprensión del objetivo de la investigación, los fines y de la entrega a un tiempo, pues, no logramos a tiempo hacer la investigación como es importante. Entonces, el equipo del investigador, la entrega del informe, todos estos elementos nos permiten darnos cuenta que hay mucho que considerar y valorar. Entonces, ¿es posible cuantificar qué porcentaje total? Yo diría, en un principio, cuando los que no tienen experiencia, es decir, bueno, voy a planificar, y planifiquen que con 10 planificaciones que se hagan, ya en la última sale eso natural. Por ejemplo, en la primera etapa un 20%,
la segunda etapa, en este caso la primera etapa, un 20%, aquí vamos a poner acá un 20%, un 20%. Luego tenemos acá, podemos colocar acá un 30%, ¿ok? Un 30%. Luego tenemos acá otro 30% que pudiese ayudar en un principio y después va a depender de la habilidad de las personas. Y en este aspecto, otro 20%, cuestión que va a variar también dentro de las posibilidades que se tienen, ¿no? Yo creo que sería válido, ¿no? Pensar que sería la etapa inicial un 20%, 30, 20%, y después, pero lo que sí sé es que en este momento, acá, si lo hacemos bien, necesito haber recolectado bien los datos. Y la creación de la teoría va a depender de este momento. Entonces, ojo, por eso se invierte en 30, 60% en total. Y podemos ir aprendiendo, ¿no? Y aplicando. Porque hay algo bien interesante. O sea, hay un reloj que también uno se impone y la neurona da respuesta. Si uno no las obliga, o sea, tampoco te va a dar respuesta, sino, bueno, el año que viene y nunca termina la investigación. Pero cuando ya uno se obliga, incluso anticipa, si yo tengo que entregar el informe dentro de un mes, yo me lo planteo y lo hago y dice, dentro de 20 días está hecho el informe. Entonces eso me ayuda a tener un tiempo, un plazo para verificar elementos y cuidarme también en mi proceso de investigación. Bien, entonces la pregunta, ¿es posible cuantificar? Sí y no, todo va a depender de los elementos, no es lo mismo un principiante en la investigación a cuando ya se tiene, o por mucho que una persona tenga experiencia, pero ya luego trabajar con un equipo investigador, eso es otra cosa, o sea, se requiere otras virtudes de parte de cada uno y reconocer también los límites de cada uno para poder lograr que el objetivo se alcance, que el proceso se alcance para obtener los resultados que realmente estamos trabajando para ello. Entonces, bueno, bien, en esta sesión, como ustedes han visto, que ya no basta la introductoria de reconocernos como investigadores sociales, ni tampoco basta saber los conceptos y los teóricos que han hablado de esto, sino que ya aquí con las etapas nos hace encontrarnos con lo que vamos a hacer, que es un reto y un desafío, porque si lo vemos como reto es porque tenemos ciertas capacidades para iniciar ese camino, y desafío porque no siempre, afortunadamente, hay límites que nos obligan a aprender cosas nuevas, ya sea por el tema, ya sea porque tenemos que trabajar con un equipo más grande, o ya sea porque el tiempo es muy reducido. Y entonces, ¿qué importancia tienen las etapas para luego comprender lo que son el elemento de la fuente de información, que mañana, cuando nos toca buscar y estudiar la fuente de información, tiene también sus puntos que necesitamos saber, el análisis, la codificación, que lo vimos de forma muy general, la integración y la producción. Pues aprenderemos siempre aprendemos, con la nueva investigación, siempre aprendemos algo nuevo, algo que no habíamos visto en otras, y sobre todo al desarrollo incluso de nuestro proceso cognitivo como investigadores y como seres humanos, como ciudadanos, como seres sociales,
de poder comprender a comprendernos como una humanidad que siempre está cambiando, que siempre está soñando, que siempre está anhelando, o que de algún modo permanece estancado o se niega al cambio y a la transformación. Entonces, les invito entonces ya para la cuarta sesión, que hablaremos propiamente de las fuentes de información, aunque hoy ya hicimos un adelanto, y que les animo a tener sus propias experiencias de investigación, que seguro que las tenemos, porque si una investigación normal que no tenga que ver con investigación teoría fundamentada, estos elementos están presentes, o sea que no somos neófitos en el tema y lo reconocemos fácilmente, pero que hablando desde la perspectiva de la teoría fundamentada, es necesario aclarar algunos puntos desde la experiencia que se obtiene o que tenemos, y que ustedes pueden también traducirlo en escribir sobre esa experiencia, de manera que otros la conozcan, que otros también se motiven a trabajar la teoría fundamentada, o a investigar como seres humanos, que estamos llamados a producir conocimiento para ofrecerlo a los otros que la necesitan, o que gracias a otros que nos han dado información, nosotros podemos seguir caminando como seres sociales, y desde la experiencia vivida para producir conocimiento para otros y sobre todo para nosotros. Bueno, no